Por favor, vamos a Mateo capítulo 5, versículo, nuestro pasaje es el versículo 17 al 20, pero para introducirnos vamos a leer desde el versículo 1, ¿ok? Nos interesa saber qué es lo que dice el Señor, ¿no? Y qué mejor que leerlo de su palabra. ¿Ya estamos ahí? Bien. Vamos a leer desde el versículo 1, ¿ok? Dice así: cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres. Tómelo para usted, hermano, esto. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. El Señor Jesús se aventó un sermonzazo ahí, ¿no? Nosotros tenemos, pues, no sé si es una síntesis. Se ha enseñado en bastantes predicaciones anteriores, ¿no? No sé en qué número, no recuerdo la verdad en qué número vamos, pero se ha desarrollado todo este sermón, ¿no? Hasta este punto. Y el pasaje que nosotros vamos a tomar hoy es un puente, ¿no? El Señor está en este sermón, ¿no? que dio los versículos que leímos. Él está dando una radiografía de lo que es un verdadero creyente, en contraste con, con los fariseos, con los escribas, con los fariseos, con los saduceos, con toda la gente que estaba ahí rodeándolos, ¿no? Todo el contexto religioso de la época. Y el Señor dice: esto son las normas del reino de los cielos. Y nosotros debemos de conformarnos a eso. No solamente es que en el futuro, cuando seamos glorificados, vamos a vivir de esta manera, sino desde los primeros, todas las épocas que han pasado, nosotros y los que vienen, deben de caminar sobre estos estatutos, sobre estos lineamientos. Nadie puede quedar fuera de esto. Porque si estamos fuera de esto y nos decimos que somos cristianos, estamos practicando una falsa religión. Nos ponemos al nivel de los legalistas, de los fariseos. ¿Ok? Y no solamente que, ok, sí estoy siendo de esta manera, bueno, que se vea, ¿no? Lo que dicen los versículos a partir del 13, ustedes son la sal de la tierra, son la luz del mundo. Los esenios, ¿no? Por ahí cuando introducimos a la serie, pues era un grupo que pues era medio miedosos, ¿no? Y si había problemas, ellos huyeron hacia las montañas y estaban allá. De hecho, gracias a los esenios que se fueron hacia los montes, es que en Qumran, ¿alguien ubica lo que es los rollos del Mar Muerto? Qumran, ellos guardaron copias de manuscritos, pero porque huyeron hacia las montañas. Pero vean, el Señor Jesús les dice: no es escondiéndose, es, ¿no? Así brilla la luz de ustedes delante de los hombres, que se vea, ¿no? Que todo esto que
que yo les enseño y que viven así, así debe de brillar entre los hombres, ¿no? Entonces es lo que el Señor básicamente está enseñándoles, un verdadero cristianismo, ¿no? Que no solamente es de dientes para afuera, sino que obra, ¿no? Que se ve, ¿sí? Que influye a quienes tienes al lado. Nos decía Jonathan Edwards, ¿no? Una frase muy conocida de él: si tu vecino, si tu esposa y tus hijos dicen que eres cristiano, es que eres cristiano. Pero si tu vecino y tu esposa y tus hijos dicen que no eres cristiano, ellos te conocen, son tus prójimos más próximos, ¿sí? Porque conocen tus reacciones y todo. Y entonces, pues es una buena guía, ¿no? Para saber cómo andamos. Entonces, el Señor está poniendo esta radiografía, como les comento. Ahora va a introducirnos, ¿no? A partir del versículo 17 al 20, va a ser un puente para poder explicar, ¿no? Ahora algunos de los mandamientos de los cuales los religiosos de la época habían abusado, habían torcido a su conveniencia. Pero Él va a poner un antecedente primero, y es lo que vamos a aprender esta mañana, ¿ok? Por favor, vamos a leer versículo 17 al 20. Dice el Señor: no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de esos mandamientos, aún los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Me acompañan a orar? Padre, gracias por la provisión de tu palabra esta mañana. Nos presentamos, Señor, ante tu palabra con temor, Señor, con reverencia, sabiendo que es tu santa palabra, que es la verdad, que es objetiva, que es la que nos filtra. Gracias, Señor, por este tiempo y por cada uno de mis hermanos. Háblanos esta mañana. Revélate, Señor, a través de la autoridad de tu palabra, para conocerte más, Señor, para entenderte. Gracias. Gracias. Entonces, vemos aquí, hermanos, en el versículo, volviendo al versículo 17, que el Señor inicia estos versos diciendo: no penséis. Y bueno, Él conocía todas las cosas, ¿no? Sabía lo que estaban pensando. Pero esto no nada más es algo que surgió en ese momento, ¿no? Él al transcurso de su ministerio, Él estaba viendo sus pensamientos, ¿no? Sabiendo las intenciones de su corazón. Y Él vio, ¿no? Esta palabra, no penséis, tiene un sentido de suponer algo, de pensar algo pero no tenerlo resuelto, sino una sospecha. Y esta gente, los fariseos y quienes los escuchaban, pues en ese momento estaban pensando: ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es esta palabra que nos está enseñando? ¿Qué es esto que está diciendo? Porque la norma de los judíos en ese tiempo eran las enseñanzas de los escribas y fariseos. No cualquiera podía tener un manuscrito. Y la gente confiaba en lo que ellos enseñaban, ¿no? Entonces, pero viene Jesús con un mensaje diferente. Y dicen: ¿quién es este revolucionario, no? Y en algunos causó sensación, en otros: ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar aquí en adelante, no? Lo consideran como ese revolucionario,
como alguien que estaba cambiando las normas sobre las que ellos estaban caminando y se sentían seguros, aunque eran cargas pesadas, ¿no? Acompáñame por favor a Juan 5:18. Juan 5:18. Vamos a ir a varios versos. Dice así: entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Fíjense, ellos pensaban que él estaba mal, que ellos estaban bien, pero como sabemos, lo que Jesús estaba traspasando realmente eran sus tradiciones, no era el sentido de la ley y lo que Dios estaba ordenando. Él estaba actuando conforme a la ley, como lo vamos a desarrollar enseguida, ¿no? Entonces, ellos pensaban que Jesús tenía un mensaje nuevo. Pero la realidad, hermanos, es que Jesús, nosotros tenemos la escritura en retrospectiva y podemos, ya lo sabemos, ¿no? Pero Él defendió las escrituras todo el tiempo posible. Él citó escritos, ¿no? Como está escrito, como está escrito. ¿Ok? Él tenía en alta estima a la ley y los profetas. No era como la gente pensaba. Pero en ese momento ellos no sabían, ellos estaban desconcertados. ¿Qué es esto nuevo? Nunca había escuchado. ¿Quién es este que habla como que tiene autoridad? ¿No? Es ahí en Mateo, sigue diciendo el pasaje al final del sermón. Vuelva a Mateo, por favor, y vaya al capítulo 8, versículo 4. Y vamos a ver algunos versículos donde se demuestra con las escrituras que él tenía una estima y defendía a las escrituras, ¿no? Las escrituras en ese tiempo era pues la ley y los profetas. Básicamente no tenía el canon que tenemos nosotros, ¿verdad? Capítulo 8, versículo 4 dice así: entonces Jesús le dijo al leproso, ¿no? Que ya no estaba leproso, por cierto, ¿no? A este punto. Entonces Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio a ellos. Él se estaba pegando a los mandatos bíblicos, ¿no? Él no le dio un- un mandamiento nuevo. Se apegó a la ley, a lo que decía, a lo que Moisés había mandado. Brínquese a Lucas 18, capítulo 31. 18, versículo 31, ¿verdad? 18, 31, dije capítulo, pero capítulo 18, versículo 31. Dice así: tomando aparte a los 12 discípulos, Jesús les dijo: miren, subimos a Jerusalén, y lean conmigo ahí la palabra, y se cumplirán todas las cosas que yo les digo, que están escritas. Se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre, confirmando que él tenía en alta estima y que él estaba respetando, ¿no? Y que él defendía las escrituras. Vaya ahí al capítulo 24, ahí mismo en Lucas, capítulo 24, versículo 27. Pasaje de los discípulos que iban camino a Emaús, ¿no? Conocido. Dice así el versículo 27 del capítulo 24: comenzando por Moisés, la ley, y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Él era un defensor de las escrituras. Cristo no traía un nuevo mensaje. Él no venía a hacer una revolución con un mensaje nuevo. Él estaba teniendo en alta estima las escrituras. Eso debe ser ruido de nuestro corazón, hermanos. ¿Ok? Y luego dijimos 27 y brincamos al versículo 44. Ahí mismo en Mateo 24. Después Jesús les dijo:
esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces Jesús no tenía en alta estima las escrituras porque yo se los digo, porque lo dicen las escrituras mismas. ¿Ok? Eso es un testimonio para nosotros. Nosotros debemos tener cuidado, y ustedes ya lo saben, ¿no? Están entrenados para escudriñar lo que se predica desde aquí. ¿Ok? Él está demostrando con las escrituras, ¿no? Que él confiaba, que él se apegó, que él estaba para cumplirlas. Y por último, versículo para reafirmar esto, Juan 5:46, por favor. Juan 5:46 dice así: porque si creyeran a Moisés, la ley, me creerían a mí, porque de mí escribió él. 47, pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Jesús está equiparando sus palabras con los escritos, ¿no? Está poniendo el mismo nivel. Entonces, esa es la prueba, hermanos, de que el Señor Jesús tenía en alta estima las escrituras, que las defendía. Él daba mucho más honor a las escrituras, aun que los escribas y fariseos, de los cuales eran los héroes, ¿no? No sé si los niños de la época tenían un póster de los fariseos ahí, ¿no? Como sus héroes, como el máximo ejemplo. Jesús daba más alto honor. Ellos lo estaban acusando de un mensaje nuevo, pero no se daban cuenta que él daba más honor, más honra a las escrituras. Un comentarista dice lo siguiente, refiriéndose a los fariseos: ellos sepultaban los oráculos divinos. Oráculos es un mensaje de Dios, ¿ok? No es una palabra rara, ¿no? Soy raro, pero ellos sepultaban los oráculos divinos bajo un cargamento de tradición y consideraban que el hacer la ley era el único modo de salvación. Habían cargado a la gente de tradiciones, y si la gente podía cumplir eso, podían tener la salvación. Era su enseñanza, ¿no? Jesús acusa esto, Jesús señala esto. Vuelva ya a Mateo, por favor, capítulo 15, versículo 16. No se va a quedar callado, ¿no? Al ver esto, ¿no? Cómo ellos habían torcido las escrituras que sabían que no podían cumplir, y como no las podían cumplir, entonces voy a poner mis tradiciones que yo sí pueda cumplir. Eso es tramposo, ¿no? Mateo 15, 6. Mateo 15, 6 dice: no necesitarán más honrar a su padre o a su madre. Y así ustedes invalidaron la palabra de Dios. Dice, ¿por causa de qué, hermanos? De su tradición. Hipócritas. Fíjense, ¿no? Bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Quienes estaban deshonrando realmente las escrituras eran los escribas y fariseos, poniendo tradiciones encima de la ley, como les decía, porque ellos no se dieron cuenta que no podían cumplir la ley y que se hacían culpables. Entonces buscaron un camino que sí pudieran cumplir. Porque lo que Dios demanda es una santidad radical que parte del corazón, no de lo externo. Es muy fácil partir de lo externo. Es muy fácil ponerse manga larga y corbata y un saco, ¿no? Pero con un corazón podrido. En esencia eso es, ¿no? Lo que estaban haciendo. Jesús señaló esto. Ellos habían dado, escuchen, habían dado el mismo valor a las tradiciones. O sea, habían puesto las escrituras y las tradiciones al mismo nivel. Eso es una herejía, hermanos. Grande.
Nada está al nivel de las Escrituras, nada está al nivel de la palabra de Dios. ¿Ok? Las enseñanzas de Jesús se ajustaban a lo que la Escritura enseñaba. Él no dio nada nuevo, ¿no? Se ajustaban perfectamente a la demanda de santidad de Dios, a la demanda de obediencia de Dios, a la ley. Él no pecó. Hay en Levítico 20, 17, 8 y 1:44 está la demanda de Dios de santidad. El Señor Jesús se apegó fielmente a eso, ¿no? Como les decía, los fariseos iniciaron un sistema externo, ¿no? Para cumplir supuestamente las demandas de Dios. Otro comentarista dice, el fariseísmo era un inteligente sistema diseñado para esquivar las demandas de la santidad de Dios y las demandas de la ley. Los fariseos tenían la ley en sus manos, y sabían que allí estaba revelada la santidad de Dios, conocían las demandas de Dios con respecto a la conducta de los hombres justos, pero se dieron cuenta de que no podían llegar a tal norma. Así, ellos erigieron un sistema que esquivaba esencialmente las demandas de la ley para hacer posible que las personas pudieran llegar a un conjunto de normas sustitutivas. Los fariseos decían que si uno vivía conforme a la interpretación que ellos hacían de la ley, sería entonces aceptable ante Dios. Por eso el Señor Jesús les dijo que ellos hacían doblemente hijos del infierno a las personas, porque seguían su religión, ¿no? No seguían las escrituras y los mandatos de Dios. Qué peligroso, hermanos. Y la gente estaba ciega. Y la gente los seguía a ellos y eran su norma, eran su ejemplo, imagínense. Qué tiempo tan preciso en el que el Señor Jesús llegó para abrir los ojos. Pero vean como un mensaje bíblico, una sana doctrina, choca con las enseñanzas de sectas, ¿no? Con las enseñanzas de, no sé, enseñanzas extrabíblicas. Entonces, considerando esto, que los judíos decía, pero por este lado están los fariseos, ¿y cómo Jesús dice esto? Entonces la gente empezó así, ¿qué está pasando? Pues no era difícil que ellos pensaran que Jesús iba a hacer cambios radicales en la ley. Aunque realmente él estaba mostrando la esencia y el sentido correcto de la ley, como lo va a demostrar en los versículos del 21 en adelante, donde va a explicar ciertos mandamientos. No era difícil que ellos pensaran, ¿qué es esto? ¿No? Él va a abolir la ley. O sea, para nosotros puede ser que no tenga tanto sentido, ¿no? Porque no estamos bajo la ley. ¿No? Y entendemos que el Señor cumplió y que somos justificados por la fe. Pero en ese momento que no entendían eso, decir que los fariseos estaban mal, era decir, ¿en dónde quedamos nosotros? ¿No? Y ahora, ¿cuál es el piso sólido por el que vamos a andar? Entonces Jesús va a desarrollar esto, ¿no? En los siguientes versículos. Hermanos, en 1517, hace poquito tiempo, ¿no? Hubo un un predicador dice un choque de titanes. Por un lado, la revelación de las escrituras, la revelación de la autoridad de Dios a través de las escrituras, chocaba con la tradición de la iglesia. Chocó. ¿Sí? Donde en la tradición de la iglesia, un hombre era el que tenía la autoridad sobre la revelación. Imagínense. Para nosotros eso suena descabellado, ¿no? Pero para ellos era la verdad. El Papa León X, él dijo y estableció todo ese asunto acerca de las indulgencias. Y él autorizó a otro hombre, ¿no? Para que por una lana
las personas y los familiares pudieran sacar a sus familiares fallecidos del purgatorio. ¿No? Pero ¿qué es lo que enseñaban las escrituras? Que el justo por la fe vivirá. Entonces, vean, un choque. ¿Qué provocó ese choque? La Reforma Protestante. Por un lado, unos volvieron a la revelación de la autoridad de las escrituras. Por otro lado, la Contrarreforma confiaba en la palabra del Papa como autoridad aparte de las escrituras. Los fariseos estaban haciendo lo mismo. Su tradición la estaban equiparando con la autoridad de las escrituras. Y viene Jesús y hace un choque. ¿Okay? Dice, final del versículo 17 del capítulo 5. Volver ahí, por favor. Dice el Señor Jesús, no he venido para abolir. No piensen, no lleguen a esa conclusión de que he venido a abolir la ley, es decir, a anular la ley en algún sentido. Dice, no he venido para abolir, sino para qué? Para cumplir, para satisfacer. ¿Ok? Entonces, este cumplir, esta palabra al final del verso, tiene un sentido de llenar un recipiente completamente. Es la palabra griega plero, ¿no? La conocemos. Llenar un recipiente completamente. No iba a quedar nada vacío. Y luego en el versículo 18 el Señor lo va a desarrollar, ¿no? Esto de cumplir. Nada va a quedar sin llenarse. Se va a llenar completamente, lo va a cumplir todo, ¿no? Les está diciendo a las personas para que tengan confianza. No piensen que voy a anular la ley. Voy a cumplir y voy a satisfacer la ley. Nosotros conocemos la historia y Él lo hizo. Pero es importante que nosotros sepamos cómo demostrarlo con las escrituras. ¿Ok? ¿En qué formas el Señor cumplió la ley? ¿En qué formas? Algunas cosas, algunos puntos nada más, ¿no? Él primero iba a enseñar el verdadero sentido de la ley. Y una vez que Él enseñara el verdadero sentido de la ley, aquí en el Sermón del Monte, los versículos que siguen, después cuando Él lo enseñe, Él va a demandar obediencia. ¿Ok? Ese es el verdadero sentido. Sométanse y sujétense a lo que Dios dice, a las demandas de Dios. Y no solo eso, Él lo va a vivir. Porque luego va a enviar a sus discípulos a enseñar, ¿sí? A otros, a ser discípulos, a enseñar las cosas que Él mismo les enseñó. ¿Sí? Él las vivió. ¿Ok? Un testimonio con el ejemplo. También en otro sentido, Él cumplió cuando se cumplen las profecías. Por ejemplo, vamos a un versículo nada más, Lucas 4:18. Lucas 4:18. No solo en el sentido de obras, ¿no? de un diario vivir, sino en el sentido profético. También Él cumpliría la ley. Lucas 4:18 al 21 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él está leyendo Isaías, ¿no? Ahí. Porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar la libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Versículo 21 dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. En Él se cumplió. En ese sentido también Él, ¿no? También en otro sentido, Él cumplió la ley en el sentido que fue nuestro sustituto. ¿Sí? En la ley de las similitudes, Él fue nuestro sustituto. Eso lo puede ver en Gálatas 4:4, Gálatas 3, del 13 al 14. Y también Él cumplió la ley del amor. ¿Recuerdan cuál es el mandamiento más grande? ¿No? Él cumplió eso. Romanos 13:8, por favor.
En ese sentido, ¿no? El Señor dice, el apóstol Pablo dice, Romanos 13:8, no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¿No? Y él cumplió eso también. ¿Okay? Entonces, él va a satisfacer, ¿no? Nosotros conocemos la historia, va a satisfacer las demandas. Y en su cumplimiento nosotros somos cumplidores de la ley también. ¿Ok? Entonces eso, hermanos, lo podemos leer rápido, lo podemos decir muy rápido, pero son cosas complicadas, ¿no? Y sustanciosas para analizar. ¿Ok? Versículo 18, por favor. Del capítulo 5 de Mateo. Volvemos ahí a nuestro verso. Versículo 18 del capítulo 5. Entonces él ya les dijo que no se preocuparan, que él no vino a anular la ley, que él vino a cumplirla. Y ahora les va a decir en qué consiste esto. Versículo 18 dice, porque en verdad os digo, y esa es una afirmación categórica de que es cierto, de que no debe tener duda, de que nosotros no debemos de dudar en ningún sentido, en ningún momento, que no es así. Es cierto, os digo, sé que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Vaya al capítulo 24, ahí mismo en Mateo, porque enfatiza más esta idea. Mateo 24:35 y Lucas 16:17. Mateo 24:35. Fíjense, él está equiparando su palabra. Dice así, el cielo y la tierra pasarán. Eso va a pasar, hermanos. Nos dice la escritura que los elementos arderán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 16:17. Lucas 16:17, por favor. Dice así, pero es más fácil que el cielo y la tierra pasen que un ápice de la ley deje de cumplirse. Hermanos, esto debe ser algo esperanzador para nosotros. No solo son palabras. El Señor está diciendo que su palabra se va a cumplir, sus promesas se van a cumplir. Ahí en Romanos 8:28 dice que Él nos ha glorificado, pero no hemos sido glorificados, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo, que Él nos va a presentar como una iglesia sin mancha y sin arruga, que Él aboga por nosotros. Estas palabras y estas promesas cobran sentido en esto, hermanos, en que su palabra no pasará. Puede pasar, el universo puede consumirse, pero sus promesas son verdaderas. Nosotros debemos de confiar en eso cuando estamos en aflicción, ¿no? Hasta cuando estamos en gozo, que su palabra es verdadera. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿No? Entonces, Él es fiel a sus promesas, hermanos. Puede ser que nosotros lo vimos unas semanas atrás, ¿no? Estemos incluso pasándolo mal, pero Él es fiel y Él va a sacar algo bueno de eso, ¿sí? Para nuestro provecho, para nuestro bien, que Él es misericordioso. Pero de eso debe darnos confianza. El que tú vayas y leas y que diga que no, que Él puede pasar, que es más fácil que el cielo y la tierra pasen
consideren el tamaño del universo, consideren el tamaño de nosotros, ¿no? Consideren el tamaño de una promesa. Bueno, el universo puede estallar, pero aún Él sigue diciendo que Él nos va a sostener. ¿Cómo lo va a hacer? No sé, pero créalo, porque su palabra es verdad. Y obedézcalo y sométase y sujétese a su palabra, que su palabra es verdad. ¿Ok? Y esto, hermanos, este pasaje del versículo 18, por favor, vuelva a Mateo 5. También nos habla acerca de que su palabra ha sido inspirada, ¿no? Que toda su palabra es inspirada. 2 Timoteo 16 nos enseña esto, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios. Y nosotros podemos confiar en eso fielmente. Segunda de Pedro 1:21, por favor, acompáñame. Dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Nosotros podemos confiar que esto que estamos leyendo, que esta palabra que usted tiene en su casa, que tiene con usted mismo, es la palabra inspirada por Dios, que no solamente que es inspirada, es que es infalible y que es inerrante, no contiene errores. Nosotros debemos de confiar en eso, ¿no? Aunque teología moderna, ¿no? Teología crítica nos diga que no, es que, mira, a partir de 1960, con el surgimiento de la academia, ¿no? Y tomando poder, por ahí modificaron un poquito el concepto de infalibilidad de las escrituras, diciendo que la Biblia es infalible en asuntos de fe y teología, pero que en asuntos de ciencia y de historia contiene errores. Pero entonces, si la palabra de Dios contiene errores, entonces eso puede hacer que las promesas puedan tener un error, ¿no cree? Y una promesa errónea nos puede llevar a un destino bastante malo, ¿no? O fatal. Pero lo que la Escritura enseña es que es infalible y es inerrante, ¿no? El escritor Josh McDowell nombra 61 profecías cumplidas concernientes al nacimiento y vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo en la Biblia. Cosas que Dios dijo 300, 200, 400 años atrás, se cumplieron al pie de la letra. Esos son evidencias, de hecho se llama su libro, ¿no? Evidencias que exige un veredicto, ¿no? El libro de Josh McDowell. Pero esto, hermanos, el saber que se cumplieron al pie de la letra nos debe dar confianza en saber que lo que dice ahí es verdad, ¿no? Y que nosotros debemos de defender esa verdad, lo que enseña Judas, ¿no? Que contendamos ardientemente por la fe. Entonces, Cristo nunca cuestionó la veracidad de los escritos. Él nunca cuestionó nada. Él citaba, como está escrito, les decía hace ratito, ¿no? Él nunca los cuestionó. Y si hubiese habido algún error en este verso, hubiera sido el momento para decirlo. No hubiera dicho, porque en verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra no se perderá ni una letra, aunque hay unos versículos. No, él está afirmando que toda la escritura es infalible y que todo se va a cumplir, porque es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, él no cuestionó, él no habló de ningún error, sino ratifica categóricamente en este verso que su palabra es inspirada, que es infalible y que es inerrante. ¿Ok? Ahora, algo que tienen que saber es que este verso se refiere a los escritos originales. ¿Ok? Es importante saber eso.
se refiere a los escritos originales. Nosotros no tenemos los escritos originales. Tenemos copia de la copia de la copia, ¿no? Pero aunque las copias hechas por hombres, hermanos, pueden estar sujetas al error, porque al final son copias hechas por hombres. Recuerden que el trabajo de los escribas era transcribir, ¿no? Copiar, y no copiaban palabra por palabra, copiaban letra por letra para minimizar el grado de error, ¿no? Entonces, aunque nosotros no tenemos esas copias, no tenemos esos escritos originales, podemos confiar en que en la providencia de Dios Él ha preservado su palabra. Tanto que cuando los apóstoles, cuando los discípulos se referían a escrito está, ellos no hacían referencia a escritos originales, hacían referencia a copias de esos escritos originales, ¿no? Eso le da fidelidad, ¿no? A lo dicho, porque confiaban en que eso, aunque era una copia, Dios había preservado y había permitido que tuvieran eso. Entonces son referencias que se hacen ahí, ¿no? Fíjense, el 95% de los manuscritos que existen alrededor de casi 6,000 manuscritos del Nuevo Testamento en el griego. Son un montón, ¿no? Y prácticamente el 95% coinciden. Esa versión, ¿no? Se llama, ese manuscrito, ¿no? En el cual coinciden todos, se llama el texto mayoritario, y de ese texto mayoritario es de donde provienen la mayoría de las Biblias que nosotros usamos. La versión de Reina Valera, Casidoro de Reina, ellos tradujeron desde ese códice, ¿no? Entonces, aunque no tenemos esos escritos originales, Dios ha preservado y ha permitido, ¿no? Que los tengamos, que los preservemos. Nosotros tenemos traducciones de esos escritos, ¿ok? Perdón que los aburra con esto, pero es importante, ¿sí? Porque nosotros no defendemos una traducción, ¿ok? Porque la traducción puede estar sujeta a errores, ¿ok? Pero hay manuscritos que son copias que son fidedignos. Y Dios lo ha permitido, aunque su compromiso, ¿no? Como dice en este versículo, es hacia los originales, que son los que Él inspiró, porque Él no inspiró las copias. Nosotros podemos confiar en eso, ¿sí? Que los padres de la iglesia de los siglos posteriores al desarrollo de los apóstoles, ellos hacían referencia, porque tenían copias, hacían referencia a esos escritos, ¿no? Entonces, es información que podemos investigar y darle, ¿no? El coquetear, hermanos, con errores posibles de la Biblia nos puede llevar a un campo peligroso, ¿no? A raíz de esos posibles errores es que han surgido sectas, ¿no? Entonces, híjole, es que está por un lado el judaísmo, ¿no? El judaizar. No, es que hay que regresar a las raíces hebreas porque allá hay errores y los griegos y no. Podemos confiar en que tenemos la palabra profética más segura, ¿no? Y que el canon de 66 libros que tenemos, Dios permitió que fuera así, ¿ok? Entonces es peligroso meterse en esos asuntos de cuestionar la autoridad y la infalibilidad de las escrituras, ¿sale? Entonces, lo que nosotros, hermanos, pensemos acerca de la revelación de Dios, es decir, de las escrituras, lo que nosotros pensemos acerca de ella es lo que nosotros vamos a pensar acerca de Dios también, porque es su revelación. El estima que tengamos de las escrituras va a ser la estima que tengamos de Dios. Y usted saque sus conclusiones a partir de eso, ¿ok? A diferencia de 1517, con la Reforma Protestante y el choque de titanes que le decía de la revelación de las escrituras de Dios como la máxima autoridad y la tradición de los hombres de la iglesia, ¿no? Romana. Hoy en día hay otro choque, pero ya no es la tradición, ya no hay un hombre, aunque existe por ahí,
Nosotros sabemos que no tiene ninguna autoridad sobre las Escrituras, pero escuche, pero sí hay un choque entre la revelación escrita, auto- autoritaria, infalible de Dios, en contra de la experiencia, en contra de las emociones, en contra de yo siento esto. Eso es un choque, hermanos. Nosotros vamos a confiar y nosotros vamos a predicar desde el púlpito la revelación escrita de Dios y vamos a hacer lo que podamos hacer en cuanto a interpretación. Y si discrepamos en cuanto a lo que enseña la Biblia, lo que voy a revisar va a ser mi interpretación, no la Biblia. Que la Biblia está bien, yo me equivoqué. Pero yo me voy a guiar y voy a tomar como autoridad el texto, no la experiencia. Yo sé que los devocionales, esos libros son buenos, ayudan y eso es una guía, pero puede ser que haya un problema, hermanos, con eso que nosotros debemos de cuidar, porque luego te dice, lee tal texto, y ya tú lo lees y luego te pone ahí un espacio, unas líneas en blanco y te dice, escribe lo que Dios te habló, ¿sí o no? ¿Verdad? Y ya depende cómo esté tu estado de ánimo en ese momento, ¿sí? Si echaste un round ahí con tu esposo, se peleaste con tus hijos, ¿no? Va a ser diferente a cuando estás eufórico, ¿no? Por alguna cosa. Y ya decir, no, lo que Dios me habló, no estoy menospreciando eso, no estoy menospreciando. En un estudio personal puede ser bueno analizarlo. Pero luego escribimos, lo que Dios me habló fue esto. Hermanos, pero la Biblia en el texto dice lo que dice, no dice lo que tú piensas que Dios te habló. ¿Ok? Lo digo con todo respeto. Yo voy a creer y voy a obedecer lo que el autor está intentando decirme. O no intentando, sino voy a creer la intención del autor. Porque cada escrito inspirado por el Espíritu Santo tiene una intención y un significado que hay que interpretar. Y ese es el significado correcto, no lo que yo pienso que Dios me habló de ese texto. ¿Sí me explico? Y debemos de tener cuidado. Por eso les digo que ya no es la tradición, es la experiencia que choca con la revelación y con la autoridad de las Escrituras. ¿Ok? Experiencias son buenas, ¿no? Son buenos testimonios, pero no tienen ningún poder sobre las Escrituras. No están encima de ellas. Ni mi estado emocional, ni mis emociones. ¿Cómo estoy yo recibiendo ese texto? Textos, un ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un ejemplo fácil. ¿Cómo se interpreta? En muchos sentidos, ¿no? Hasta para personas que no son creyentes, ¿no? Pero ¿qué es lo que enseña el texto? ¿Cuál es la intención del autor en ese texto? Que sea lo que sea que estés viviendo, escasez, hambre, que tengas la barriguita llena, que estés con aire acondicionado, estés pasando calor, lo que sea, situación en la que te encuentres, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que el texto enseña. Y no puede tener otro significado. Y si alguien le da otro significado, es extra a la revelación de las Escrituras. ¿Ok? Entonces, no digo que no lo haga, solamente sea cuidadoso y aproveche y haga un estudio del texto que está en su devocional, ¿no? Y si usted necesita herramientas para eso, hable con Claudia, ella le puede proporcionar libros y diccionarios para que usted quiere saber qué es lo que Dios dice en ese texto, escudriñe la palabra y va a saber lo que Dios dice en ese texto, la intención del autor. Y no es fácil, hermanos, son muchas horas de estudio, ¿sí o no, predicadores? Y a veces le erramos. Y a veces le metemos de nuestra cosecha para rellenarle, para que se escuche mejor. La escritura no necesita eso. Por eso dice el Señor, en verdad les digo que hasta que pase el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña
La letra más pequeña, la J, la letra pues más pequeña, ¿no? Del alfabeto. Y luego dice, ni una tilde. La tilde era como una especie de marca. Por ejemplo, ustedes conocen la O mayúscula, ¿verdad? Y conocen la letra Q de queso. ¿Cuál es la diferencia entre la O mayúscula y la Q de queso? La rayita, la colita, ¿no? Como le quieran llamar. Bueno, esa señal es la tilde. Y lo que el Señor está diciendo es que toda la escritura es importante y hasta las letras más pequeñas, hasta los detalles más minúsculos se van a cumplir y son importantes y están encima de cualquier emoción, de cualquier experiencia, de cualquier tradición. ¿Ok? Entonces, si ese mensaje que nosotros estamos estudiando, que estamos leyendo, se conforma a las escrituras, entonces debemos abrazarlo, hermanos, ¿no? Confiando que el Señor es el que tiene cuidado de su palabra, no nos la dejó a nosotros, ¿se fijan? Aunque tenemos la obligación de estudiarla. Miren, aunque venga un apóstol y les diga, no, es que yo tengo autoridad para enseñar esto. ¿Recuerdan a los de Berea? El apóstol Pablo y Silas fueron y les estaban predicando. Pero, ok, danos chance de checar, ¿no? Te hablamos al rato, a ver si. Dice que ellos eran más nobles, ¿no? Que los de Tesalónica, ahí en Hechos 17. Y que ellos escucharon el mensaje que el apóstol Pablo ya había hecho varios viajes. Ellos escucharon el mensaje y fueron y lo filtraron con las escrituras, con la revelación de Dios, con su palabra que tiene autoridad. Lo filtraron ahí, dijeron, sí, sí está bien lo que dicen, y creyeron, dice. Una vez que lo filtraron, creyeron. No antes, es fácil irnos por las emociones, porque se escuchó bonito, porque se escuchó poderoso, ¿no? Esa palabra se escuchó poderosa. Fíltrala con las escrituras. A lo mejor te están echando un choro, ¿no? Como los de Berea. ¿Ok? Cuenta la historia, a lo mejor se lo saben de diferente, pero pues como yo lo voy a contar ahorita, pues así lo voy a contar, ¿no? Dicen que había un niño, buen cristiano, que llevaba su Biblia todo el tiempo. Y que un maestro, con tal de tentarlo, ¿no? De provocarlo, le dijo este maestro, oye, tú fulanito, ¿no? ¿A poco sí crees de verdad que un pez, ¿no? Que una ballena, ¿no? Como dicen, se comió a Jonás, se lo tragó y lo escupió en la playa. ¿A poco sí crees eso? Tratando de burlarse, ¿no? Tentándolo porque, hermanos, no es una parábola, ¿eh? Eso de Jonás, es historia. Es historia. Y el niño le contestó, sí, sí lo creo. ¿Y por qué estás tan seguro? Porque la Biblia lo dice. No más, pues. Y si la Biblia dijera que Jonás se comió el pez, también lo creería, porque la Biblia lo dice. De ese tamaño debe ser nuestra fe, hermanos, para creer lo que Dios dice. Es confiable. Es confiable. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? ¿O me regreso? Vamos bien. 19. Ay, ya casi termino. Dice, cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Anular, cuando dice ahí cualquiera pues que anule, está hablando de desunir, ¿sí? De romper, ¿no? Algo que está ligado. Y no vamos a ir a Santiago, pero Santiago enseña, ¿no? Que el que rompe un mandamiento, Santiago 2:10, se hace culpable de todos. Y no es que, rompimos todos, ¿no? El sentido que tiene es, por ejemplo, todos conocen el cristal templado. Bueno, ¿qué pasa si le pegas el cristal en un punto nada más? Se estrella todo, ¿no? Es así, pedacitos. Bueno, ese sentido tiene, si nosotros rompemos un mandamiento, desunimos todos los mandamientos y nos hacemos culpables de todos.
¿no? Entonces tiene ese sentido, violar la unidad de la ley, ¿no? Los fariseos, hermanos, se creían grandes, se creían maestros. Ellos menospreciaban a quienes no tenían educación rabínica. Los miraban como menores, ¿no? Pero vean, ¿no? La enseñanza del Señor Jesús, y para no entretenerlos más, está hablando de que no solamente necesitamos eh, creer, ¿no? Que es la palabra, sino nos está llamando a guardar la palabra. Ahí, avanzando a la mitad del versículo, dice, pero cualquiera que los guarde, tiene un sentido de obedecer, hermanos. ¿Sí? Obedecer, los obedezca y los enseñe, ¿no? Ese será llamado grande en el reino de los cielos. Una referencia bíblica a esto, 1 Pedro 1, por favor. 1 Pedro 1, versículos 1 y 2. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer. No solo por bonitos, ¿no? Porque se ven bonitos ahí sentaditos, ahí en una silla. No, el Señor nos llamó para obedecer. No solamente para que conozcamos sus mandamientos, sino para que los pongamos por obra. Es el sentido que tiene y lo que está enseñando el Señor Jesús. No solamente que tú te creas un grande y a su vez rompes los mandamientos, sino que los conoces y los practicas, obedeces y los enseñas a otros. Esos son los que son llamados grandes en el reino de los cielos. En contraste, les decía, los fariseos que se creían los grandes y menospreciaban a los otros. ¿Ok? Versículo 20 de capítulo 5 de Mateo, volvemos ahí por favor. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, fíjense, el Señor Jesús ya les explicó que Él no venía a anular la ley, que Él iba a cumplirla. ¿Cuál ley? Lo que Él había mandado, lo que Él había dicho, y que se iba a cumplir todo, ¿no? Y que iba a cuidar hasta el detalle más pequeño para cumplirlo, ¿no? Pero aún teniendo eso, y esto es el versículo 20 se lo está diciendo a sus discípulos. Si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, podemos tener una buena teología, una excelente teología, pero ser un fariseo, demandar cosas externas. Los papás somos buenísimos para eso, ¿no? Para demandar cosas externas a nuestros hijos, ¿no? Cómo deben de comportarse, ¿no? A la luz de lo que yo pienso que está bien o está mal, ¿no? Muchas veces, pero esto se lo está diciendo a ellos, ¿no? Y básicamente, ¿no? Lo que está diciendo es que basar nuestra confianza en tradiciones, en religión, en obras, es peligroso. Lo está contrastando a la salvación por gracia, por medio de la fe. Ellos tenían su confianza puesta en que si obedecían sus tradiciones y si la gente los obedecía a ellos también, iban a tener la salvación. Lo que el Señor le está diciendo es que eso no sirve, que esa justicia que pretendían tener no les alcanza, que necesitan la gracia, que necesitan la fe, ¿no? Muchas veces, ahí en Filipenses 2:12, donde dice que nos ocupemos de nuestra salvación, y a veces ese texto se utiliza para, ya ves, ahí dice la Biblia que te actives, ¿no? Que hagas esto, que no hagas esto, y pa. Pero el versículo 13, de ahí de Filipenses 2, dice, porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿no?
Ya lo vimos eso en la enseñanza pasada que les compartí. La salvación es del Señor, hermanos, ¿no? Y Él nos va a llevar y Él nos va guiando. Y sí, nosotros hacemos, ¿no? Participamos con Él. Pero el separar eso pensando que son méritos, que son cosas que nosotros hacemos para agradar a Dios, nos pone en un punto peligroso en el de confiar en eso. ¿Sí? Va junto. Ya casi terminamos. Un comentarista dice, una actuación, hablando acerca de alguien que actúa hipócritamente, ¿no? Una actuación semejante, dice, ha hecho llorar angustiosamente a muchos, ha generado sentimientos de culpa en otros, ha espantado a jóvenes y adolescentes, ha producido en niños un abierto rechazo a todo lo que tiene que ver con la vida eclesial por la opresión a que someten a los creyentes. Aún algo más grave, sus vidas no son ejemplos de santidad en esas esferas de piedad aparente, donde se exige amor, pero no se ama, donde se pide decoro, pero no se pone de manifiesto la inmundicia del alma, donde se es santo por fuera, pero lleno de podredumbre por dentro. Señor Jesús nos está llamando a no tener una justicia como los de los fariseos, algo aparente. ¿Sí? Que nuestra santidad y nuestra devoción a Dios desprenda de una motivación correcta en el corazón, aunque no seamos perfectos por fuera. Una motivación correcta en el corazón. Este versículo 20 va a introducir las enseñanzas que siguen, ¿no? Porque va a enseñar, ¿no?, la demanda correcta de santidad de parte de Dios y la obediencia profunda a esto. Vamos a terminar con Josué, por favor. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 8 al 9. ¿Estamos ahí? Dice así: este libro de la ley, y apriete su Biblia con sus manos, ¿no? Sí, apriétela. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Si tú obedeces lo que dice la palabra, si tú meditas en ella, dice que te va a ir bien. No hay secretos. Te venden libros, ¿no? ¿Cómo ser exitoso en 7 pasos? Aquí nada más hay 2, ¿no? Obedecer y meditar en su libro. Dice que nos va a ir bien. A lo mejor no de la manera que nosotros pensamos, pero Dios tiene un propósito, hermano. ¿Ok? Dice versículo 9, ¿no te lo he ordenado yo? O sea, el Señor te lo está diciendo. O sea, no te lo estoy diciendo yo, el predicador, ¿no?, que está aquí. Dios te lo está diciendo, no te lo he ordenado yo. No es una sugerencia, es una orden. No te lo he ordenado yo. Sé fuerte y valiente, porque se va a necesitar fuerza y valentía para obedecer los mandamientos, porque vamos contra corriente, hermanos. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y esto es verdad. Es verdad. ¿Ok? Tome esas palabras para usted. Y esa es la exhortación de hoy, hermanos. Obedecer. No seamos como los fariseos, con una religión nada más externa de lengua me como un taco, ¿no? Oramos. Si gusta ponerse de pie o sentadito como guste, si quiere estirar las piernas, como usted guste. Oramos. Padre, muchas gracias por tu bondad esta tarde, por la provisión de tu palabra, Señor. Te ruego que tú nos hables, que con esta humilde enseñanza, Señor, podamos, si es así, recapacitar en el valor que le hemos dado a tu palabra,
Y si estamos caminando bien, que sigamos haciéndolo, que sigamos esforzándonos, sigamos empujando, sigamos siendo luz, que sigamos siendo la sal. Te necesitamos, Señor, necesitamos tu dirección, tu guía. Te amamos, te amamos. Te damos gracias por el tiempo que nos has regalado juntos aquí. Señor, muchas gracias. Te bendecimos. Amén. Muchas gracias a todos. Estamos despedidos.